Ay, me encanta hacer burbujas, ¿a ti no? Creo que me relaja mucho ver sus colores y sus formas. ¿A quién no le gustan las burbujas, Dismara? Creo que hasta mis gatos, al Gatolás, a la Gatalina, a la Gatarena, les encantan, ¿eh? Oye, pero siempre son así esféricas las burbujas. Pues creo que podríamos hacer burbujas de otras formas, pero para hacer burbujas de las figuras que quieres, tienes que romper la tensión superficial, o al menos usarla a nuestro favor. ¿Tensión superficial? ¿Qué no la tensión superficial no es lo que permite que un mosquito se pueda posar sobre el agua? ¿Qué tiene que ver eso con estas burbujas? Sí, gracias a la tensión superficial, el mosquito puede caminar sobre el agua y las gotas de agua son esféricas, pero este fenómeno tiene sus secretos. Mira, vamos a develar algunos de sus misterios. Vamos. Oye, Ernesto, ¿has escuchado la expresión la gota que derramó el vaso? Sí. Pues vamos a ver la gota que se derrama por la moneda. Ay, esto me interesa. Digo, por lo que veo en la mesa, vamos a usar una moneda, agua, colorante vegetal y un gotero. Vamos a pintar el agua solo para que haga contraste con la moneda, pero realmente no es necesario. Y con el gotero vamos a verter agua sobre la moneda gota por gota, teniendo mucho cuidado de hacerlo muy lento y sin tocar los bordes. Ah, yo quiero hacerlo, ¿puedo? Sí, claro. Muy bien. Hermana, ¿es importante contar las gotas para saber cuál de ellas desbordó el agua por la moneda? Pues en realidad no. Es más importante ver cómo es que empieza a hacerse esa como burbuja que sostiene o contiene las gotas que estás poniendo sobre la moneda. Según mis clases de química, eso se llama menisco, ¿eh? Elemental, y se forma así, convexo, o sea, como con una pancita, porque las moléculas de la superficie se comportan como una membrana que sostiene las moléculas que están al interior del líquido. Ay, mientras voy poniendo el agua gota a gota, las moléculas de agua se acomodan en la superficie más simple que puedan formar. Una esfera, bueno, una semiesfera, porque están sobre la moneda, ¿te fijas? Sí, ¡ay! Se desborda cuando la superficie llega al límite. Es imposible sostener la forma y la tensión superficial se rompe. Haciendo un verdadero reguero. Entonces esa elasticidad es lo que hace que el mosquito pudiera posarse sobre el agua, ¿no? Así, Berito. O que un clip se sostenga sobre el agua. Mira, voy a tratar de poner este clip en el agua sin que se hunda. Ok. ¿Listo? Uy, eso es pan comido, amiga. Es como caminar sobre el agua. Bueno, si fueras un mosquito, obviamente. Listo. Mira. Pero ahora mira qué pasa cuando al agua le pongo jabón. Ay, no. ¿No que las burbujas de jabón se formaban por la tensión superficial? Yo creí que cuando le pusiste jabón, pues la tensión superficial se rompió, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si vamos a ver esta información y luego a una entrevista a ver si vemos qué es lo que está pasando? Pues vamos. La tensión superficial provoca que las gotas de agua sean esféricas, que los mosquitos se posen sobre el agua, que parezca que estos grandes nadadores están encapsulados en agua y que un clip flote. Pero, ¿cómo ocurre este fenómeno físico? En el interior de un líquido como el agua, cada molécula está rodeada de otras moléculas en todas las direcciones, de forma que las fuerzas atractivas entre ellas se anulan cuando el líquido está en equilibrio. A esta fuerza de atracción entre moléculas se le conoce como cohesión. Pero en la superficie del agua, las moléculas están sometidas a fuerzas diferentes. Las moléculas en el interior atraen a las que están en la superficie, así que la fuerza resultante es hacia el interior del líquido, como si las jalaran al interior del líquido, generando que las moléculas que están en la superficie se comporten como una membrana elástica. Es debido a la tensión superficial que las gotas de agua son esféricas. Bueno, por esto y porque la forma esférica es la que requiere menor energía para que las moléculas se acomoden en la superficie. Pero, ¿qué pasa con la tensión superficial cuando al agua se le agrega jabón para hacer burbujas? El jabón contiene tensoactivos, que son unas moléculas con dos características contradictorias. Por un lado son hidrófilas, o sea, que aman el agua. Y por el otro lado la odian, es decir, son hidrófobas.
Entonces, cuando se pone jabón al agua para hacer burbujas, las moléculas del tensoactivo se colocan en la superficie externa e interna de la burbuja, con la parte hidrófoba hacia el aire. En la imagen parecen pequeñas colitas y la cabeza hidrófila se coloca hacia el agua. Se forma una especie de sándwich donde el pan lo forman las moléculas de jabón y en el centro está el agua. Las moléculas del tensoactivo disminuyen hasta 1/3 la cohesión del agua, pero como continuamente las moléculas de agua y jabón se reacomodan en la pared de la burbuja, constantemente se están reforzando las zonas débiles y se debilitan las fuertes, provocando que la superficie de la burbuja se vuelva mucho más estable. Es decir, la inestabilidad que se genera a cada instante en la película de la burbuja hace que dure mucho más tiempo sin romperse. Además, el jabón también evita que se evapore el agua. ¿Cuánto tiempo duran tus burbujas de jabón? Estamos con la doctora Aurora Ramos Mejía, quien es investigadora de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Mi primera pregunta es, ¿qué es la tensión superficial y de qué depende? Mira, la tensión superficial es una propiedad de la superficie de los líquidos. Esta propiedad permite soportar la fuerza externa. En realidad es un fenómeno físico en esta superficie de líquido que se comporta como si fuera una membrana elástica. Haz de cuenta que estamos hablando de un trampolín súper delgadito. Depende de las fuerzas de cohesión, es decir, de lo cómo están unidas las moléculas en el líquido. El líquido, por ejemplo, puede ser agua, normalmente lo vemos en condiciones de temperatura ambiente como líquido, y podemos decir que entonces las moléculas de agua están unidas como si fueran una red, ¿no? Hay fuerzas para cada molécula de agua que está uniéndola con otra molécula de agua. Si observamos esto, entonces en el interior del líquido cada molécula está unida con otra, pero en la superficie del líquido las moléculas están enfrentándose a otra cosa que es, por ejemplo, el aire. Y allí las fuerzas de unión cambian, y ahí es en donde estamos pensando, se forma la especie de membrana que llamamos la tensión superficial, ¿no? Esto también, por ejemplo, la tensión superficial es característica de cada líquido. Si comparamos 4 sustancias que son líquidas en condiciones ambientales, por ejemplo, tenemos mercurio, agua, aceite de oliva y alcohol, que en términos científicos se conoce como etanol, podemos apreciar diferencias distintivas debidas a la tensión superficial característica de cada uno de ellos. El mercurio tiene una tensión superficial muy superior al agua, 6 veces más grande, y el aceite de oliva es un poco como la mitad de la tensión superficial del agua, y el etanol la tercera parte. Entonces, cada uno de ellos tendrá diferentes membranas, digamos, o sea, como trampolines. El más fuerte será el del mercurio y el más débil sería el del etanol. Doctora, ¿qué líquidos podríamos decir que presentan tensión superficial? Pues como te decía, la tensión superficial es una propiedad que presentan todos los líquidos, es decir, las sustancias en diferentes condiciones ambientales o de temperatura pueden estar en un estado físico distinto. Doctora, ¿por qué un mosquito se puede sostener sobre el agua y un humano no, por ejemplo? Te digo, las fuerzas superficiales del agua, es decir, la tensión superficial, no aguantan al humano. Esta tensión superficial, que es lo que estamos haciendo analogía a la membrana elástica, que podríamos llamar el trampolín, esto pues es muy susceptible de que se pueda perforar, digamos, ¿no? Lo que sucede con el mosquito es que los mosquitos no flotan, sino que son capaces de caminar sobre el agua porque las patas reparten su peso de manera que la presión que ejercen sobre el agua, y la presión es fuerza por unidad de superficie,
es menor que la tensión superficial, entonces pues el agua empuja todavía, ¿no?, al mosquito, pero el humano pues ejerce mucha más fuerza, ¿no?, y la presión por unidad de superficie, la fuerza por unidad de superficie, es decir, la presión es muy grande y entonces perfora esa supuesta membrana que estamos pensando, que en realidad es la tensión superficial. Doctora Ramos, ¿por qué las burbujas se hacen con jabón y no se pueden hacer solamente con agua? Para hacer las pompas de jabón, lo que hacemos es sumergir un arillo a una disolución jabonosa y luego sacamos el arillo y le soplamos, ¿no? La manera en que se mide la tensión superficial es justamente sumergiendo un arillo, pero de un metal súper fino y muy específico, que es platino, para después irlo sacando con mucho cuidado hasta que observamos que hay como que se están pegando la superficie del agua al arillo y esto es lo que se conoce como adhesión, ¿no? Y en un momento determinado, ¡pum!, se rompe. Lo que quiere decir entonces que el agua no puede mantener esa superficie delgada para formar la película de la que estamos pensando es la pompa de jabón, ¿no? Justo para poder hacer eso, pues los líquidos se pueden modificar si les añadimos algunas sustancias, se pueden modificar su tensión superficial. El jabón, por ejemplo, disminuye la tensión superficial del agua y el jabón, como es otra sustancia, pues también se va mezclando con las moléculas de agua y la mayor parte de las moléculas de jabón se quedan en la superficie, ¿verdad? Por las características del jabón. El jabón es como un imán, tiene una parte que es muy atractiva al agua y la otra que la repele, ¿no? Podemos decir una hidrofílica y otra hidrofóbica. Doctora Ramos, seguimos con usted en un momento y nosotros continuamos en Jóvenes en Tema. No, hombre, ¿quién diría que la propiedad de unas moléculas que atentan contra la tensión superficial podrían usarse a nuestro favor, No todo es lo que parece. ¿Qué te parece si intentamos hacer burbujas con formas exóticas? A ver, espérate tantito. ¿No habíamos quedado que por la tensión superficial la esfera es la superficie mínima y que por eso las burbujas son esféricas? Ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Sí, pero te tengo acá unos alambritos burbujeros muy simpáticos que podemos sumergir a la tina con jabón y a ver qué sale. ¿Quieres probar? No, pues sí quiero, pero pues tengo mis reservas, ¿eh? No sé cómo vaya a salir esto, Dismara. A ver. Mira estas figuras. Siempre que metamos a una estructura cerrada en una solución jabonosa, se forma una película de jabón. No, hombre, pues qué sorpresota, ¿eh? Ya sé que parece obvio, pero eso es la base para más preguntas. Por ejemplo, ¿cómo determinar la superficie de área mínima que se forma al meter un contorno cerrado? Mira. En esta estructura cerrada se forma una película de jabón. Pero si estiro el hilo, ¿te fijas cómo se hacen estas curvas y cambia el área? ¿Te has preguntado por qué se tensa el hilo de esa forma y no de otra? No, bueno, esto sí ya parece un problema de matemáticas, de cálculo, específicamente de mínimos, ¿eh? Elemental. Se acomoda así porque de nuevo estamos ante la ley del mínimo esfuerzo. Bueno, lo correcto sería decir que usa la ley de mínima energía. Con el alambre que tú tienes se genera una burbuja esférica. Es una superficie mínima. Así en tu arito burbujero con hilos se genera la superficie mínima cuando estiras el hilo, ¿no? Elemental. ¿Vemos qué pasa con las películas jabonosas con otros alambritos burbujeros? Ah, bueno. A ver, yo elijo esta. Va, y yo esta. A ver, Dismara. A ver qué sale, qué sale. Mira, no salen casi burbujas esféricas. Se hacen unos aquí adentro, pero se hacen unas películas de jabón con muchos ángulos interesantes, ¿te fijas? Sí, ¿eh? A ver, vamos a ver esta. Mira, se hacen ángulos de 120 grados. Oye, ¿y si lo soplamos al centro con mucho cuidado a ver qué pasa? A ver, a ver. ¡Wow!
Se forma una burbuja y como que se forma otro ángulo, ¿no? Según las leyes de Plató, ese ángulo es de 109 grados con 28 minutos. ¿En serio se puede saber con exactitud ese ángulo? Además, ¿quién es ese tal Platón? Claro que se puede saber. Vamos a ver esta cápsula de información sobre Joseph Plató y ahorita seguimos con más burbujas. Vamos. Desde hace siglos, la gente se ha divertido haciendo burbujas de jabón, pero uno de los primeros en investigar las superficies hechas con jabón fue el físico belga Joseph-Antoine Ferdinand Plató. Él aprendía jugando. Observó que siempre que metía una estructura cerrada en una disolución jabonosa, se formaba una película de jabón. Y en 1873 se preguntó, ¿cómo se podía determinar la superficie de área mínima que se formaba al meter un contorno cerrado al jabón? Para resolver su problema, Plató hizo su clásica bombita y enunció las leyes que rigen el comportamiento de las burbujas de jabón. Estas tienden a hacer mínima su área, pues así son más estables, debido a que su energía potencial es mínima. El físico belga planteó 3 leyes básicas sobre superficies mínimas en burbujas de jabón, sobre las cuales muchos más investigadores han trabajado a lo largo de la historia. La primera dice así: si 3 superficies de jabón se intersecan a lo largo de una línea, el ángulo formado por los planos tangenciales a 2 superficies que se intersecan en cualquier punto a lo largo de la línea de intersección de las 3 superficies es de 120 grados. La segunda ley: si 4 líneas, todas formadas por la intersección de 3 superficies, se intersecan en un punto, el ángulo formado por cada par de ellas es de 109 grados y 28 minutos. Finalmente, la tercera ley dice que una película de jabón que puede moverse libremente sobre una superficie se interseca con ella formando un ángulo de 90 grados. ¿Has observado otros fenómenos en las burbujas de jabón? ¿Podrías armar una película jabonosa con alguna figura exótica? No, hombre, pues sí, se pueden saber los ángulos. Esos matemáticos se meten en todos lados, ¿eh? Sí, todo tiene que ver con matemáticas. Oye, amiga, pero yo quiero saber si esto de la tensión superficial se usa para algo más que hacer burbujas de jabón. Vamos a que nos cuente, ¿no? Sí, vamos. Continuamos con la doctora Aurora Ramos Mejía, quien es investigadora en la Facultad de Química de la UNAM. Doctora, bienvenida de vuelta. Y mi pregunta es, ¿qué fenómenos cotidianos están relacionados con la tensión superficial? Bueno, a partir de la tensión superficial de los líquidos podemos empezar a entender otra propiedad que es muy común en la vida cotidiana, que es, por ejemplo, el mojado, ¿no? Los líquidos mojan. Por ejemplo, el etanol moja mucho más que el agua, pero el mercurio casi no moja. ¿Te acuerdas del ejemplo que les daba hace rato acerca de que los líquidos tienen una tensión superficial característica? Pues el mercurio, que tiene mayor tensión superficial, no moja, ¿no? En cambio, el agua, que tiene menor tensión superficial que el mercurio, pero mayor que el etanol, sí moja, ¿no? Y de hecho, nosotros podemos ir cambiando esta propiedad de mojado. Es una de las de los fenómenos cotidianos que más podemos relacionar con la tensión superficial, pero por otro lado también cuando cambiamos la tensión por efecto del jabón, como estábamos hablando hace rato, o alguna sustancia que tenga una propiedad como el jabón, en los jabones se llaman, la propiedad que hace que baje la tensión superficial se llama tensoactivo, ¿no? Entonces podemos formar, por ejemplo, espumas, ¿no? Y con eso, con la espuma, nosotros podemos hacer que funcione, cuando lavamos las cosas que están sucias. Las cosas que están sucias, como los platos después de usarse en la cocina, pues están llenos de grasa. Y el agua por sí sola no puede lavar el plato sucio. Le ponemos jabón, baja la tensión superficial, se forman las espumas, ¿no? Y podemos entonces limpiar. Doctora, ¿existe tecnología que tenga como principio de funcionamiento la tensión superficial?
mucha tecnología que tiene que ver con fenómenos de superficie y en particular de los líquidos. Por ejemplo, como ya te decía, si manipulamos la tensión de un líquido, la tensión superficial, podemos producir espumas o emulsiones o microemulsiones o suspensiones, y todas estas cosas se usan en medicina, ¿no? Para ir dializando, funcionalizando medicinas que no se pueden disolver perfectamente en agua. Por ejemplo, también podemos producir superficies impermeables, porque se ha tratado la superficie con una cosa que puede cambiar la tensión superficial, una sustancia del agua, y entonces puedes ver, por ejemplo, que las gotitas de agua en una superficie se ven como semiesferas, pero si se les ha tratado con algo, como por ejemplo le podemos poner talco, ¿no? Esa semiesfera se hace cada vez más como una esfera, ¿no? Y entonces ya hemos cambiado las características superficiales. Y también, por ejemplo, si agregamos en un proceso de inyección de combustible en un vehículo, la tensión superficial es muy importante porque el grado de dispersión de las gotas del combustible nos habla de la eficiencia de combustión, y cuanto menor sea la tensión superficial, entonces será más alta la superficie de combustión del combustible expuesta al aire, o sea, las gotitas son más pequeñitas, y habrá mucha más superficie específica con el aire, y el rendimiento es más alto, ¿no? Doctora, por último, ¿cómo se relaciona el tema de la tensión superficial con los temas de los mínimos y las matemáticas? Pues mira, te cuento que alrededor de 1850, un físico belga que se llamaba Plateau realizó muchos experimentos con películas de jabón, y dio, pues con estos experimentos, origen a un problema que tiene su nombre, que es el problema de Plateau, y que se puede plantear como probar que para cada curva cerrada existe una superficie con área mínima y cuya frontera es C. Y el problema fue tan complicado que no fue hasta 1930, y después de muchas intervenciones de diferentes científicos o matemáticos, que se pudo tener una solución plausible. De hecho, este es uno de los problemas importantes, porque muchas de las formas recurrentes en la naturaleza tienen gran semejante a estas superficies redondas, ¿no? Que podemos pensar como las burbujas y las esferas. En una gota hay mucha superficie, y las moléculas de la superficie son atraídas hacia el interior de la gota, dándole una forma esférica. Y también las pompas de jabón, ¿no? Y lo que podemos decir es que se forma la esfera porque el área superficial usada es la menor posible, ¿no? La teoría que explica esta formación esférica de las pompas o de las burbujas de jabón se llama teoría de las superficies mínimas, y que se explica por el mínimo espacio usado en la superficie. Doctora Ramas, pues es muy interesante lo que nos platica, le agradecemos mucho su tiempo, y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Mara, estuve pensando en cómo hacer una superficie mínima interesante y mira lo que armé. Ah, es una cinta de Moebius, ¿verdad? ¡Wow! Elemental, con un solo borde, una cara, y es una superficie no orientable y mínima. ¡Wow! Está muy padre, ¿eh? Ajá. Pero mira, yo hice un alambrito burbujero gigante. ¡Wow! Estírala y te sale perfecto. ¡Wow! ¡Wow! Mientras, quiero recordarles a todas las personas que nos ven cómo encontrarnos en las redes. El grupo de Facebook se llama Jóvenes en Casa. Los estamos leyendo con el hashtag Elemental. Recuerden que está la página jovenesencasa.c.gov.mx. Ahí pueden ver los horarios de transmisión y los síntesis de los programas. Y finalmente en YouTube están todos los programas. ¡Adiós! Adiós. Oye, amiga, yo quiero hacer, pero con la cinta de ¿Viste cómo Moebius. puede salir?